que vamos a aprovechar este momento, vamos a seguir adorándole en espíritu y en verdad, ¿verdad? Pero escuchando su palabra ahora. Para ello vamos a ir a... Romanos 5, 12, 21. La semana pasada predicamos ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino? ¿En qué camino vas? ¿En qué dirección vas? Porque Jesús dice que, ¿no? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad, Él es la vida, dador de vida, es la única verdad. Él es el camino. Él mismo dice, yo soy el único camino. ¿En qué camino estás? En el camino que lleva al Padre, que es en creer, en confiar y en obedecer a Jesús y su palabra, amarlo, o en el otro camino, ¿verdad? Que estamos bajo la ira de Dios y Satanás siendo nuestro Dios. O hay hipócritas que van adorando a dos dioses, ¿verdad? Adoramos a Jehová y luego adoramos a otros dioses fuera de la iglesia, con otros caminos, con un pie en un lado y con un pie en otro lado. Claro, y la semana pasada yo pregunté cuál es el camino, cuál es tu camino. Y este sermón, el sermón de la semana pasada, iba más para los hermanos creyentes, ¿verdad? Pero con un mensaje también para los que no son creyentes, ¿verdad? Pero hoy vamos a conocer cuál es la causa. Si yo les predicaba Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Él es la vida, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra condición para que Jesús diga que Él es eso, ¿verdad? ¿Por qué Jesús viene y nos dice, Él es el camino, Él es la verdad, yo soy la vida, yo soy el dador de vida? ¿Por qué lo dice? Y vamos a ir a Romanos 5, 12, 21. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, Jesús, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, el don, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Jesús. Amén. Si han podido seguirme, un poco redundante, ¿verdad? Repite casi lo mismo en todos los versículos, ¿te has dado cuenta? Por uno reinó la muerte, por uno esto, por uno justificación. A veces le llama don, a veces le llama el don de la justicia, ¿verdad? Pero es Jesucristo, ¿verdad? Y Adán pecó y por uno todos muertos, todos en pecado, todos en transgresiones. Y es redundante. Y Pablo algo está queriendo decir con tanta, ¿no?, redundancia y diciendo lo mismo y explicando. No es como en nuestros tiempos que si yo quiero expresar algo, lo pongo entre comillas en negrita y una carátula, ¿verdad? ¡Pum! Y te lo enseño. En ese tiempo no existía eso. Entonces,
Pablo tenía que hacer énfasis en la idea que quiere transmitir. Y hoy les traigo 3 puntos, solamente 3 punticos. 1, el pecado de uno nos llevó a la muerte, ¿verdad? El texto nos dice, nos llevó a la muerte, a todos, vamos a ver que a todos. 2, por la transgresión reinó la muerte, no solamente nos llevó, sino que reina la muerte. Y 3, por la obediencia de uno, somos constituidos justos por gracia. Justos por gracia. Y yo les decía que hoy vamos a tener como algo paralelo a la semana pasada, porque aquí en el texto nos está diciendo que Jesús es quien nos abunda en vida, en los que nos da vida, y utiliza palabras semejantes a la semana pasada. Mientras que la semana pasada yo preguntaba, ¿en qué camino andas? ¿Verdad? ¿Qué camino vas? Si estás yendo por el camino angosto, por la puerta estrecha, con tu cruz, siguiendo a Jesucristo, obedeciendo su palabra, ¿verdad? En todo momento, o estás yendo por otro camino, abandonando la fe, o vas caminando por los 2 caminos, ¿verdad? ¿Crees que vas caminando por los 2 caminos? ¿Verdad? Vienes a la iglesia, haces las cosas de la iglesia, pero también haces las cosas del mundo con tus amigos, con tus compañeros, o lo que está haciendo. Que eso abunda en las iglesias, ¿verdad? Esas 2 caras abunda, que Pablo les llama hipócritas, ¿verdad? Hipócritas les dice Pablo. Pero claro, ahora vamos a ver por qué Jesús dice que Él es el camino, es la vida. Hay una causa por qué Jesús viene a este mundo y dice que Él es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Y el motivo es porque el pecado de uno nos llevó a la muerte. El pecado de uno nos llevó a la muerte. Y como subtítulo yo he puesto el reino del pecado. El reino del pecado. En el texto, en el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, solo por uno, entró el pecado en el mundo. Versículo 15 repite, la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, repite otra vez, uno. Versículo 16 dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo hombre, un solo pecado. Un solo hombre, un solo pecado. Versículo 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ahora también hay condenación. Versículo 19. La desobediencia de un hombre, de uno solo, los muchos, todos, fueron constituidos pecadores. Un hombre, pecado, un solo pecado. Mundo, transgresión, juicio, condenación, desobediencia. Pablo es un fatalista. Es un fatalista. Los reformados nos acusan de fatalistas y Pablo está siendo un fatalista. Nos ha pintado un cuadro de horror, ¿verdad? Que por el pecado de uno hay muerte, hay condenación, hay desobediencia, hay juicio, hay muerte. Hermanos, en estos primeros textos tenemos una lista con lo que respecta al primer hombre que pecó. Hombre, Adán y Eva, ¿vale? Hombre, Adán y Eva. Y sus consecuencias. Para ello debemos recordar, debemos retroceder a la historia. Hay que retroceder atrás para recordar ese primer pecado de Adán. Que en sí, Pablo lo que está queriendo resaltar no es tanto el acto de pecado. Si te he dado el texto, no es tanto el acto de haber pecado. Ya que el acto de pecado trae la condenación, ¿verdad? Pero no es tanto así el acto, ya que Adán y Eva pecaron antes de actuar, antes de comer ya habían pecado. Así que Pablo no está dirigiéndose a ese acto de comer el fruto y ya pecaron. No, antes ya habían pecado. Ellos pecaron en su corazón, ellos pecaron en su mente, ¿verdad? Como que estaban dando a luz antes de que naciera el pecado, porque hay un texto, ¿verdad?, que dice que crece en nuestra mente, luego va a nuestro corazón y luego pues da a luz el pecado, que es el acto, ¿verdad?, de cometer ese pecado. Adán desobedeció a Dios, dejando como su rol como co-gobernante.
Él era un cogobernante, un virrey, ¿verdad? Él era la cabeza federal del reino terrenal, representado en un huerto, ¿verdad? En el paraíso. Era el paraíso, Dios puso un huerto y ahí puso a Adán y Eva y ellos, él era la cabeza federal y él gobernaba ese lugar, pero él desobedeció. Y vamos a ir a Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahí vemos ya la sutileza de la serpiente, ¿verdad? Satanás utilizando un animal, no un animal cuadrúpedo, ¿vale? Como dicen, era un animal cuadrúpedo con 4 patas, no, una serpiente, y una serpiente es una serpiente que se arrastra, ¿vale? Utilizó a la serpiente, la cual dijo a la mujer, y ahí vemos ya el pecado de Adán. ¿Te das cuenta? Lo que pasa aquí es un descuido, un desgobierno, desobediencia de Adán, permitiendo que alguien que no es Dios, Jehová, Elohim, creador del cielo y del universo, entrara al huerto y hablara con su mujer. Ahí vemos ya la primera desobediencia de Adán. También permite que seduzca a su mujer, porque ya está seduciendo a Eva para atraerla a pecar, para engañarle y peque. Que tiente, que engañe a su mujer contradiciendo la palabra de Dios. No solamente está seduciéndola con mentiras, sino lo que quiere Satanás es que vaya contra la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, la serpiente dice, ¿no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondiendo, ya hay una conversación con Satanás, con alguien que no es Dios. Y la mujer respondiendo a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. El pecado de muerte no solamente es el acto de comer un fruto, empezando por Eva y luego por Adán, el cual Adán estaba observando todo esto sin decir una palabra. Él estaba observándolo todo y estaba callado, ¿verdad? Él estaba inerte a lo que sucedía. Acto seguido come. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No solamente era la codicia en sus corazones de ser como Dios. No solamente era comer el fruto, era la codicia. Su corazón se llenó de codicia para ser como Dios. En algún caso, como dicen otros comentaristas, ser mejores que Dios. Ellos intentaron tener esa sabiduría del bien y del mal y ser mejores que Dios, a pesar de no saber ellos qué era el bien y el mal, a pesar de no saber qué es la sabiduría, ya que ellos nacieron para aprender y crecer en sabiduría, ¿verdad? Ellos no nacieron sabiéndolo todo, pero el ego, la codicia y querer ir por el camino corto. Ellos tenían, ¿verdad?, una eternidad si obedecían la palabra de Dios para crecer en sabiduría, pero ellos fueron por el camino corto escuchando a otro ser que no era Jehová. Si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Ahí está el pecado de Adán y Eva. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el pecado ya había entrado en su corazón, y que era agradable a los ojos, no ha comido todavía, pero ya era agradable, ¿verdad? El árbol era codiciable para alcanzar esa sabiduría que tardaría miles de años, pero yo lo voy a conseguir con un mordisco, ¿verdad? Con un mordisco. No solamente es dejar de ser Adán la cabeza de la familia, dejó de ser cabeza de familia para Eva, no para la humanidad, para Eva. El lugar que se te dio para gobernar, el permitir a otro ser entrar a tu reino, el que seduzca a tu mujer,
el codiciar poder, codiciar sabiduría, codiciar ser mejor que Dios. Yo lo sé todo, mi papá no me tiene que decir nada, papá no me digas nada porque yo mi vida la llevo como la llevo y yo sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? Eso estaba haciendo Adán y Eva, como un adolescente creyendo ser mejor que sus padres, ¿verdad? Que ya han vivido 3 pueblos más que estos niños, ¿verdad? Ellos se creían ser más sabios que Dios, conocer más que Dios, ser más que Dios, sino también, sobre todo, la incredulidad. La incredulidad. Fueron incrédulos. Sí, la incredulidad. El no creer y confiar en Dios y su palabra. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Lo sabía. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. Y ella, esa palabrita, se lo creyó más que toda la palabra de Dios. El no moriréis, codicia, incredulidad. Dios, creador del cielo y de la tierra, donde ellos habitaban, sabiendo que eran seres creados, Adán y Eva, y dados como seres vivientes por el poder de Jehová, si no, nunca hubieran existido. Ellos conocen a su Creador íntimamente, porque conversaban en el huerto íntimamente. Ahora son, ¿verdad?, de lo cual eran obedientes a su palabra. Ellos obedecían la palabra, pero dejaron de creer y obedecer voluntariamente. Y no le echemos la culpa al demonio, a la serpiente. No le echemos la culpa al demonio, ya que ellos tenían escrito en sus corazones la ley de Dios. No hay excusa. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento. Y el Evangelio de Juan dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La ley escrita en nuestros corazones para obedecerla. No hay excusa. Adán y Eva no tenían excusa de ignorancia, pero sí de incredulidad. No creer y no tener fe a Dios. El pecado fue la incredulidad. No creerle a Dios y su palabra. Desobedecer su palabra. Ir contra toda la ley escrita en sus corazones. Ir contra el mandato externo de no comer ese fruto y no tocar ese árbol. Sí, moriréis, tanto en la carne, corporalmente, como espiritualmente. Y sobre todo, romper el pacto con Dios. El pacto con Dios. Porque ellos tenían un pacto. Versículo 12 de nuestro texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así que, en versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. No solo el pecado, no solo el acto en sí, sino la imputación del pecado entró al mundo. La imputación del pecado entró al mundo. Y digo la imputación ya que ninguno de los que están aquí presentes ha pecado como el pecado de Adán. ¿Alguien ha pecado como el pecado de Adán, comiendo el fruto del bien y del mal de ese árbol? Ninguno, solo Adán y Eva. No es el mismo pecado, ni el acto de pecado. Aquí nadie comió ese fruto prohibido, pero sí nacemos imputados por causa del primer pecador. El pecado entró en el mundo, a toda la creación, a todo ser viviente, a todos los hombres. Toda la descendencia de Adán cayó en el mismo pecado de desobediencia. Cayó en el mismo pecado. ¿Cómo? Porque él era la cabeza federal, quien nos representaba, ¿verdad? Y toda su generación. Y es así como se nos imputa la condenación del pecado. La condenación, lo ha repetido Pablo varias veces, ¿no? La condenación, la transgresión de ese pecado.
El pecado entró en el mundo por un hombre, la transgresión entró al mundo por un hombre, la desobediencia entró al mundo por un hombre, la incredulidad entró al mundo por un hombre. Vino la condenación de un hombre para todos los hombres. Amados hermanos, todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la esencia, escúchame, la esencia del pecado y la imputación está impresa en tu ser, en tu naturaleza, en tu esencia. Mejor dicho, nacemos con esa misma naturaleza caída en el pecado, la transgresión y la condenación, cada uno de nosotros. Tal cual la naturaleza del hombre, así es su voluntad y su deseo está sujeta a ambos. ¿Te das cuenta? Tu voluntad y tu deseo está sujeta a tu naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿La caída o la regenerada? Mejor dicho, ¿eres incrédulo o eres creyente? ¿En qué pecado estás? ¿En el de Adán o estás en la gracia? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Pablo repite tantas veces y está introduciendo, ¿verdad?, esa diferencia entre el creyente que está en la gracia y el incrédulo como Adán que está en el mismo pecado y condenación. Ahora bien, todo ser humano desde el día que nace lo hace dentro del pacto de obras. Dentro del pacto de obras. Todos deben obedecer la ley de Dios. Y si la desobedecen una sola, son culpables de desobedecer toda la ley. Toda la ley. Por causa del pecado original de Adán, como nuestra cabeza federal, y de toda la descendencia humana, nacemos en pecado, imputados por su pecado, su transgresión, su condenación. Ahora bien, dije que todos somos imputados por causa de su pecado. Por culpa de imputación entendemos la imputación del incumplimiento original del pacto mismo de Dios, ofició a Adán, el cual no cumplió. A ver, te repito para que puedas. Por culpa de imputación entendemos la imputación del incumplimiento original del pacto mismo que Dios ofreció, ¿verdad?, o dio a Adán, el cual no cumplió. No cumplió el pacto de obras. No cumplió. Al no creerle, al no obedecerle, al transgredir la ley y actuar en desobediencia y por consecuencia morir. La muerte. Para entender esto, escuchemos a Brakel lo que dice. La relación con Adán consiste en esto: que la naturaleza humana de la raza humana, que en ese momento solo existía en Adán, porque estaba Adán y Eva, fue creada como ser en el pacto de obras. Adán no entró en el acto de obras después de su creación, sino que fue creado en ese pacto. Ya estaba el pacto, Dios ya había establecido el pacto y fue creado en ese pacto. Estando en este pacto desde el primer momento de su existencia, ya desde que existe Adán y toda su descendencia está en el pacto de obras. En el mismo momento en que formuló su primer pensamiento, era consciente de Dios y del pacto, y no podía sino aprobar este pacto. Por lo tanto, la naturaleza humana en su totalidad, así como toda la raza humana en Adán, fueron creados en ese mismo pacto. Todos estamos dentro de ese mismo pacto. Por esta razón, todos los hombres nacen dentro de este pacto de obras. Todos nacemos, y hasta que venga Cristo naceremos dentro del pacto de obras, y sus límites y sus leyes y su obediencia y su castigo o su beneficio. Porque ¿cuál era el castigo de Adán? Morirás. ¿Y cuál era el beneficio si lo conseguía? Vida eterna. Todos nacemos en el pacto de obras. Debemos, ¿verdad?, cumplir la ley de Dios que está escrita en nuestros corazones.
conseguir la vida eterna si la cumplimos, pero todos somos pecadores y nadie la cumple. Así que la muerte está en todos nosotros. Esa es la imputación, ¿te das cuenta? Amados hermanos, el ser humano perdió la imagen de Dios, al contrario de que algunos dicen, no podemos matar a esta persona, condenarlo y matarlo porque tiene la imagen de Dios. No, se perdió la imagen de Dios en el momento del pecado. Hay una ausencia de la imagen de Dios en todos los seres que nacen. Por eso están en pecado, por eso pecan. No hay una imagen de Dios. La imagen de Dios es perfecta, como lo fue Adán y Eva, eran perfectos. Hasta que pecaron y se perdió la imagen, se perdió la ausencia de la imagen de Dios. Esta corrupción heredada consiste en la ausencia de la imagen de Dios, en una propensión al pecado. Como no tienes la imagen de Dios, eres propenso al pecado y pecas. Tras el pecado de Adán y su incumplimiento al pacto, toda la raza humana en su totalidad rompió el pacto. Por eso es justo que esta naturaleza de la raza humana se haga culpable. Eres culpable. Y que cada ser humano y cada persona, en virtud de tener esta misma naturaleza, se le imputa el incumplimiento del pacto. Por eso es importante estudiar el pacto que vamos a estudiar, los pactos. Se le considere digno de ser condenado. Eres digno de ser condenado. Por eso todo aquel que nace va directo al infierno. ¿En qué dirección vas? Era el sermón pasado. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu camino? ¿En qué camino vas? ¿A la del infierno o al cielo eterno con el Padre? ¿Cuál es tu camino? Has perdido la imagen o esencia de la imagen de Dios en el cual fuimos creados en Adán y Eva. Un hombre, un solo pecado, mundo, transgresión, juicio, condenación, desobediencia, pero sobre todo la pérdida de la esencia de la imagen de Dios, el incumplimiento del pacto, su condenación, su imputación, y nos dice que esto merece su castigo, una condenación que pasará de un hombre a otro hombre y de un hombre a todo hombre. Y esto me lleva al punto 2. Porque si el pecado entró en el mundo por la transgresión a la palabra de Dios, reinó la muerte. Pecó y hay condenación. Transgredió y entró la muerte y reinó la muerte, como lo tengo en subtítulo. Versículo 12 dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Todos, como rompieron el pacto, no tienen la imagen, son propensos a pecar, todos pecan. Ya no solamente en imputación, sino aquí está diciendo ya en actos. ¿Te das cuenta? Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Actos de pecado. Versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, reino de muerte. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Te das cuenta? ¿Tú has pecado como la transgresión de Adán? Pues dice que de aquí, de Adán hasta Moisés y hasta el día de nosotros, aún los que no transgresieron como el pecado de Adán. Versículo 15, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, todos. Versículo 16, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, que es la muerte. 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. 21, para que así como el pecado reinó para muerte. Cada ser humano, cada persona, en virtud de tener esta misma naturaleza, se le imputa el incumplimiento del pacto y se le considera digno de ser condenado. Por el pecado entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Murieron los muchos. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por la transgresión de uno reinó la muerte. Reinó la muerte en cada uno de los versículos que hemos leído. Muerte, muerte, muerte. Efesios 2:1.
para entender qué muerte estamos entendiendo, porque podemos creer que es la muerte corporal. ¿Qué nos está diciendo Pablo con esta muerte? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No está hablando de la muerte corporal, ¿te das cuenta? La muerte espiritual. Efesios 2:5. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amados hermanos y amigos, todo castigo proviene de Dios. Uy, la he liado. Ya no somos de la prosperidad. El castigo viene de Dios, proviene de Dios. Dios nos castiga a una criatura santa. ¿Cuándo han visto castigar a una persona santa? Dios, mientras que Adán se permaneció santo, no fue castigado. Eva no fue castigada. Dios no castiga a criaturas santas. Dios, a pesar de ello, castigó a Cristo siendo santo, porque Él, como fiador, había tomado el pecado sobre sí mismo. No se hizo pecador, sino que tomó sobre sí mismo como una imputación de todos los pecados, sino que castiga al pecador como un juez justo. Por eso castigó a nuestro Jesucristo santo, porque Él llevó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Amigos, somos seres racionales. Somos seres racionales, no somos animales. El castigo presupone la existencia de una criatura racional sujeta a la ley. Dios no castiga a animales, nosotros matamos a los animales para comerlos. El castigo presupone la existencia de una criatura racional que está sujeta a la ley. Todos estamos sujetos al pacto de obras, a sus mandamientos y a su ley. Todos por causa del pecado, por nuestra naturaleza caída, por la ausencia de la imagen de Dios. Por tanto, desobedecemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, su palabra. Y eso merece castigo y juicio. Juicio y castigo. Uno de estos castigos es que la ira de Dios está sobre todo el pecador inconverso. Y digo pecador inconverso porque los creyentes aún seguimos pecando. Pero la ira de Dios está en el pecador inconverso. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque tú, cuando viniste a los pies de Cristo, la ira de Dios fue a Cristo y la pagó Cristo por ti. Por eso digo el inconverso. Uno de esos castigos era la ira. El pecado es la causa y la razón de este castigo. Y el texto nos dice que es la muerte en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 17 del estudio que estamos haciendo dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, para que así como el pecado reinó para muerte. Todos estamos, los seres humanos, desde que nacemos en el reino de muerte espiritual. Desde que tú naces estás en el reino de muerte espiritual y corporal, porque algún día vas a morir. Así que centrémonos en la muerte espiritual, que es lo que nos preocupa en este caso, y es lo que nos lleva al infierno. Tu muerte corporal no te lleva al infierno, sino tu muerte espiritual es la que te lleva al infierno. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No lo temas. Si por ahí, por causa de la fe, quieren matarte, no temas. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. Temed a Dios. ¿Y saben qué? Temed el pecado. Porque por el pecado estamos muertos y dirección al infierno. Ya que el castigo eterno se refiere a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero también se le llama la segunda muerte en Apocalipsis 26, el juicio del infierno en Mateo 23, el infierno de fuego Mateo 5, el fuego eterno Mateo 25, y en otros lugares como el lugar de castigo. En otros textos dice como el lugar de castigo que será soportado como el lugar
de tormento, el abismo, el lago de fuego que arde con azufre, más conocido como el infierno. Esa es la muerte espiritual, donde vas a pagarlo tú, en el infierno. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Qué naturaleza es la que tienes? Y estás segura que la tienes. ¿Qué naturaleza tienes? ¿La caída o la regenerada? ¿Tienes nueva vida? ¿Estás seguro? Yo no soy pesimista, Pablo lo está haciendo en su texto. Él está siendo pesimista para llegar a un fin, que es creer en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Saber que somos pecadores, ¿verdad? No echándole la culpa a Satanás. Porque Dios castiga según tu naturaleza. Dios va a castigar según tu naturaleza. Condena según tu naturaleza. Si estás en una naturaleza caída, sin la esencia de la imagen de Dios, entonces la ira de Dios está sobre ti. Aún estás muertos en tus delitos y pecados. Eres culpable de romper el pacto de obras y la ley. Entonces eres digno de ser condenado el día de tu muerte, mandándote al infierno para las pagas de tus pecados. Hermano y amigo, si tú eres creyente, consciente, si tú eres consciente que estás aún en tus pecados y delitos, arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Cree en Jesús como tu Señor y Salvador, porque abogado tienes. Confiésalo. Sé libre de ese pecado. Y entrégaselo al Señor y clávalo en la cruz, como lo hizo Cristo. Pero si eres de la nueva naturaleza de Dios, donde veremos que Jesucristo restaura esa esencia de la imagen de Dios. Si eres una persona que está en tus delitos y pecados, si no has nacido de nuevo, ¿verdad? La ausencia de Dios no está en ti. Pero Jesucristo restaura esa ausencia de la imagen de Dios. Él es el que la restaura. Él restaura esa comunión con Dios, pagando el pecado por ti. Y te dice, ya no hay condenación. Colosenses 2, 14, 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿En qué naturaleza estás? Tú lo sabes, eres consciente. ¿Eres consciente si has nacido de nuevo o estás en tus pecados y en tus delitos y pecados? Ya no hay condenación para los que han nacido de nuevo. Romanos 8:1-2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Gálatas. Los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne, sino conforme al Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De todo lo que está hablando Pablo en este capítulo. Y si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, ya no hay condenación para ti, ya no la hay. Ya ves que no es pesimista Pablo. Tiene un fin, ya no es fatalista, tiene un fin, pues Jesús te ha librado de la condenación, de la ley del pecado y de la muerte. Jesús te sacó del reino del pecado, Jesús te sacó del reino de la muerte gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora le perteneces, es tu Señor, es tu Salvador y eres parte de su reino, el reino de Cristo. Y esto me lleva a mi último punto. Por la obediencia de uno, somos constituidos justos por gracia. Y esto es en el reino de Cristo. ¿Cuándo empezó el reino de Cristo? ¿Cuando vengan los 1000 años? No. Cuando vino y murió y aplastó la cabeza del enemigo. ¿Verdad? Porque mi reino no es de este mundo. ¿Verdad? Sino que es celestial, espiritual. Jesús, al entregarse por ti, al entregarse por mí, al morir en la cruz del Calvario, al derramar su sangre por nuestros pecados, restaura la imagen de Dios que se había perdido en la caída.
restaura la comunión con Dios, apacigua la ira de Dios sobre ti, satisface la paga del pecado, te da una nueva vida en Él. Esto es la unión con Cristo. Ahora estás unido a Cristo, le perteneces. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús tenemos nueva vida y eterna, lo cual no podíamos conseguir en la naturaleza caída, muerta, el cual la dirección, como dijimos la semana pasada, en la que ibas era el infierno, el abismo, el lago de fuego y azufre. Jesús te traslada de este pacto de obras, el cual no puedes cumplir, y la condenación es la muerte, y solamente un hombre podía cumplirla, que fue Jesucristo, y te traslada al pacto de gracia. Te saca del pacto de obras, la cual cumplió Jesucristo, para trasladarte a su pacto de gracia en su reino. Habrá-Aquel dice al respecto: por lo tanto, el pecador no puede esperar ni la gracia ni la misericordia de Dios. Ningún pecador puede esperar eso. Pastor, pero si la gracia, yo fui hallado en gracia. No fuiste hallado, esa es la verdad. No fuiste hallado en gracia. Y ciertamente se encontrará engañado en sus esperanzas. Qué fatalista también es Brakel. A menos que tenga un interés en el fiador Jesucristo. La gracia de Dios en el cual tú fuiste hallado fue por medio del mediador, fue por medio del fiador. Dios tuvo gracia en ti por medio de Cristo, por medio de la cruz. ¿Te das cuenta? Ningún hombre que ha roto el pacto de obras y está en dirección al infierno, muerto en sus delitos y pecados, Dios no puede tener gracia en ellos, ni misericordia, porque la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, ¿cómo somos hallados en gracia? Por la obra de Cristo Jesús, y al estar unidos nosotros a Cristo Jesús. Fuimos hallados en gracia antes de la fundación del mundo. Amén. Fuimos escogidos, esa es la gracia, antes de la fundación del mundo, y cuando Jesucristo viniera, moriría por nosotros, en la redención cronológica, ¿verdad?, de la historia. Dios no tendrá misericordia si no es por medio del fiador Jesucristo. Al estar unido en Él encontramos la gracia, encontramos la misericordia de Dios, ya que antes lo que estaba sobre nosotros es la ira de Dios. Versículo 15. Pero el don no fue la transgresión, dice. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Para justificación abundó el pecado, ¿verdad? Y se mostró la gracia de Dios. Si no hubiera pecado no hay gracia, pero como hubo muchos pecados, la gracia de Dios se manifestó. Versículo 17, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Te estás dando cuenta? En Jesucristo, misericordia, gracia, el don, la justicia, en Jesucristo. No cuando eras pecador, en Jesucristo. Y a veces queremos pisotear la sangre de Cristo, adorando a dos dioses. Adorando a dos dioses. Pastor, hoy hay fútbol, no puedo venir. Pastor, hoy hay tenis, no puedo venir. Pastor, me pasa esto. 2 horas que tenemos aquí, no puedo venir. Adoramos a dos dioses. Adoramos a Dios, y no lo justifico, es tu conciencia, ¿verdad? Es tu conciencia. Versículo 18, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Versículo 20, sobreabundó la gracia. Versículo 21, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amados hermanos y amigos, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando? Una restauración de lo que el hombre entregó y el pecado destruyó. Hay una restauración, una nueva creación en Jesucristo. Abundó la gracia, el don vino para justificación, reinará la vida,
El don de la gracia abunda y el don de la justicia. Mientras la justicia del caído es el infierno, en Jesús esta justicia es la justificación de vida, nos dice el texto. Obediencia. Somos constituidos justos por causa de la justicia de Cristo Jesús. En otras palabras, se nos imputa la justicia. A Él se le imputó los pecados y a nosotros se nos imputa su justicia, se nos imputa su santidad. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Madre mía, cuántas bendiciones, cuántos beneficios, cuántos méritos conseguidos por Cristo Jesús en la cruz y en la resurrección. La nueva traducción, la traducción viviente, dice en el versículo 21: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta, se restaura la imagen en Él, y nos da como resultado la vida eterna por medio de este fiador, Jesucristo, Señor nuestro. La semana pasada les pregunté, ¿en qué camino estás? Yo te pregunto, ¿en qué naturaleza crees que te encuentras? Porque si tú fuiste sincero y dices, pues yo soy creyente, obedezco la palabra de Dios, amén. Pero si estabas en duda y andabas por dos caminos, entonces la pregunta de hoy es, y sé sincero, ¿qué naturaleza tienes entonces? Como hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué naturaleza tienes? ¿Sois conscientes escuchando este mensaje de salvación y del Evangelio, conociendo que eres consciente de tus pecados y de tus delitos y de tu Salvador? ¿Eres consciente? ¿En qué dirección vas y con qué seriedad te lo estás tomando? No hay excusa para vosotros, pues habéis escuchado hoy mismo el mensaje de salvación y del Evangelio. Ya no tenéis excusa. Si este sermón aborda el impacto del pecado de Adán en toda la humanidad y cómo la obra de Cristo contrarresta sus efectos, ¿cómo vas a vivir y en qué dirección andarás? ¿En qué camino andarás? ¿En la del pecado, muerto en tus delitos? Sin la comunión, sin la gracia, sin la misericordia, sin la esencia de la imagen de Dios en tu vida, lo cual te lleva a la pérdida ¿de qué? Del gozo, de la paz, de la tranquilidad, de la confianza en Dios. ¿O andarás en la de Cristo, donde tenemos satisfacción, siendo la fuente de paz, de gozo, de vida? Ahora tienes un propósito en tu vida, de glorificar a Dios y obedecer su palabra, y todo te irá bien, dice el texto en Romanos 8:28. Y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo nos va bien en Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, tenemos un contraste entre el pecado y la gracia de Jesús. Has pasado del reino del pecado y la muerte al reino de Cristo y la vida eterna, donde ya no hay condenación. Todo esto mediante nuestro único fiador Jesucristo. Hermanos, es crucial entender que todo esto es mediante nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la vida eterna son algo que ganemos por nuestros propios méritos. No, por los méritos de Jesucristo. Por los méritos de Jesucristo. Son dones recibidos a través de Jesús y en la fe en Jesús. Todo esto es por tu bienestar espiritual, tu crecimiento espiritual, para que crezcas en la fe y seas fortalecido en la fe, para que tengas esperanza y seguridad. No importa cuán abrumador parezca el pecado o sus consecuencias, la gracia de Dios te ofrece un camino hacia la redención y la vida eterna. Amados hermanos, ¿acaso sabiendo esto, no valorarás tu nueva condición espiritual, que ahora tienes la imagen de Dios en ti? Y esa comunión íntima que tuvo Adán, ahora
la tienes en ti? ¿Valorarás esa nueva condición espiritual? Sabiendo que sois restaurados por la muerte de Jesús a nueva vida, sean motivados a vivir en obediencia, bajo el dominio de la gracia, y sobre todo sean empujados a evangelizar las buenas noticias que han transformado tu vida. Hermanos, somos libres del pecado y la muerte. Eso nos trae gozo. ¿Quién reinará en tu vida? Es el título que no les dije. ¿Quién reinará en tu vida? ¿El pecado o la gracia? Primera de Corintios, para acabar, 15, 55, 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el de poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién reinará en tu vida? ¿El pecado o la gracia? A Dios sea la gloria, que Jesucristo regrese pronto. Amén. Solo Cristo siempre, hermanos. Oh Padre, gracias. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.